Tenaris en Argentina, vemos que la semana pasada mencionábamos que esta línea de tendencia bajista que oficia como resistencia dinámica, perdón, era crucial y tenía que ser quebrada de una forma consolidada para habilitar la continuación hacia la zona de 50 pesos y lograr generar un quiebre del máximo de la zona de 45. Y la semana pasada mencionábamos que había que tener mucho cuidado con el quiebre que se estaba viendo, ya que se necesitaba básicamente 2 días por sobre ese nivel y que el tercer día lograra hacer un máximo respecto de el máximo si tenemos en cuenta esos 2 días. Esto no ocurrió y vemos cómo gracias a esa regla de filtro que también se había cumplido en esta ocasión, en septiembre, finales de septiembre, y por esa razón vemos que el falso quiebre no lo tomamos y se da una nueva caída con un gap debajo de esta resistencia dinámica y una aceleración a la baja muy fuerte que habilita la búsqueda del nuevo mínimo, ya que seguimos con una alta probabilidad, un 79% de probabilidad de nuevo mínimo en este caso. En escala semilogarítmica se ve aún mejor la, la violencia que hubo tanto en la suba y después de esta lateralización, que fue más bien, ahora vemos que puede haber sido una distribución de corto plazo, vemos la fuerte caída que tuvo, tanto o más dinámica que la previa suba que tuvo, es decir, la baja fue hasta más dinámica, un gap feroz entre el día 18 y el día, perdón, el día, digo bien, 18 y el día 20, perdón, y fue un movimiento muy fuerte, muy brutal, y lo que parecía muy improbable cuando estábamos en la zona de 40, es decir, ya que la probabilidad de nuevo mínimo era muy alta, vemos que a pesar de ser una probabilidad de nuevo mínimo muy alta y el papel estaba muy arriba, lo cual nos hacía dudar, vemos que ya recorrió prácticamente toda, a pesar de que era una caída porcentual muy importante, ya la cubrió prácticamente toda, y la búsqueda de un nuevo mínimo en estos niveles ya no es tan marcada, ya que en términos se ve hasta semilogarítmicos no hay mucha diferencia. El 79% de probabilidad de nuevo mínimo se habilitaría, pero parece que vamos a necesitar que continúe debajo del soporte de 30, que es un soporte fuerte para el papel, aunque sea como pasó en la ocasión anterior, que sea 2 días, pero lo suficiente como para generar un nuevo mínimo. Si vemos el gráfico semanal, como mencionábamos la semana pasada, se había alcanzado el objetivo primario en la zona de 45,60 y teníamos un 74% de probabilidad de nuevo mínimo en búsqueda del mínimo de la semana del 31 de octubre. Si vemos, la suba fue básicamente 2 semanas y la caída fue también de 2 semanas, pero la gran diferencia en este caso es que esta baja fuerte que tuvo el papel fue casi toda esta semana que pasó. Así que tener mucho cuidado, sigue sin haber una señal de compra clara, de hecho la señal de compra no confirmada terminó revirtiendo y nuevamente estamos en señal de venta clara después de que la señal de compra no pudo confirmarse y como mencioné en diversas ocasiones, la clave está en un quiebre decisivo de esta línea de tendencia bajista que oficia como resistencia dinámica. Esto es el gráfico de Tenaris en Estados Unidos. Vamos a pasar rápidamente por este ya que no es tan importante como el de Milán. El Milán sigue siendo el que vale. Vemos que el ABC en este punto fue bastante claro, pero se quedó medio corto, lo que se llama C en falla, y no logró alcanzar esta resistencia dinámica formada por la línea de tendencia bajista. El quiebre de 20, después de haberlo peleado durante un par de semanas, fue crítico, ya que al quebrar 20 el día 19 de noviembre vemos que la caída fue realmente muy fuerte, básicamente cayó hasta la zona de 16 aproximadamente, un poquito menos incluso, perdón, un poquito más incluso, 16.30 aproximadamente. 16.39 fue el mínimo del día viernes y tenemos un 77% de probabilidad de nuevo mínimo, lo que habilitaría una búsqueda del soporte de 15 pesos. Así que mucho cuidado con el papel. Vamos a ver un gráfico de largo plazo en términos mensuales para que veamos que en realidad no alcanza estos niveles desde el 2005. Así que mucho cuidado con el papel porque está muy dinámico, la baja sigue muy dinámica. Vemos que teníamos un target de quiebra de reversión mensual en 24,30 y este fue superado ampliamente el mes pasado y ahora estaría confirmando dicho quiebre. Eso complicaría mucho la situación ya que si se confirmara el quiebre de ese target de quiebre de reversión mensual, 15 incluso estaría en discusión para una continuación bajista un poco más fuerte. Esto es Tenaris en Milán, es el gráfico que viene mandando últimamente y es un gráfico muy importante porque vemos que nosotros esperábamos en la zona superior del canal que hemos manifestado en este punto, básicamente lo que esperamos era un mismo comportamiento que vimos aquí. Es una señal de señal falsa, la señal opuesta, es decir, tenemos aquí una señal de
una trampa bajista, como se le llama normalmente. Vemos que estuvo 3 días debajo de la parte inferior del canal y como era en la suba de Tenaris en su momento, eso se respondió con una suba muy fuerte que primero tuvo una cierta resistencia en la parte media del canal y después saltó hacia la parte superior. Nosotros esperábamos que siguiera un comportamiento similar y una falsa señal de compra, es decir, básicamente buscábamos que se diera un quiebre de 10 euros, ya que estaba muy cerca, y con ese quiebre se diera lo que se llama una trampa alcista en este caso, y ahí sí se diera una búsqueda de la parte base del canal con un 74% de probabilidad de nuevo mínimo. Lamentablemente se dio lo que en Argentina parece una C en falla y en Estados Unidos y en Milán simplemente fue una C, una onda C, esta onda que vemos aquí, más corta que la onda A. Es improbable, pero, es decir, no es improbable, pero es una probabilidad mucho más baja que la emulación del primer movimiento, pero eso se lo deberíamos atribuir que en términos porcentuales este movimiento fue muy fuerte, así que era muy difícil que fuera emulado en su totalidad en la segunda etapa. Pero básicamente en eso nos equivocamos. Fue una señal de debilidad extrema que se dio, por ejemplo, en esta zona. Lo vemos aquí en agosto de este año, a finales de agosto, que falló en superar la parte, llegar a la parte superior del canal y lo que siguió fue realmente de terror, ya que fue una caída muy importante desde la zona de 18 a la zona de 14. Ahora, con este quiebre que vemos aquí, la señal de compra no se había confirmado, seguimos en señal de venta y si en la parte central del canal no lograra actuar como una zona de soporte dinámico, básicamente se activaría la probabilidad de nuevo mínimo de 74 y estaríamos habilitando el camino hacia el terrible objetivo de 5 euros en Milán, lo cual es mucha caída, pero lamentablemente ese es el escenario más probable, ya que tiene un 74% de probabilidad de nuevo mínimo respecto de la zona de 6,19 y de ahí a 5 es básicamente eh, una zona muy, muy cercana, pero de todos modos tenemos que darle un día o dos a ver si quiebra la parte inferior del canal, es decir, yo no aconsejo operar esta última etapa de la baja, es preferible dejarla pasar porque realmente estamos jugando con fuego, si operamos correctamente, si siguieron los videos desde el principio, básicamente operaron toda esta baja, entonces pelear esta etapa de la baja eh, me parece demasiado literalmente suicida en términos financieros y yo dejaría pasar que se desarrolle esta última etapa de la baja para buscar una señal de compra clara que apunte a una reversión de índole mayor. Por ahora la parte del canal sigue funcionando, es decir, el gatillo de venta se dio en la barra del 19 de noviembre, cuando se hizo claro que no iba a alcanzar la parte superior del canal y ahora que alcanzó la parte media deberíamos tomar un compás de espera para esperar a ver si la quiebra, básicamente iría a buscar la base del canal nuevamente, pero si ven el gráfico, la base del canal para cuando llegue estaría muy abajo, así que mucho cuidado con eso. En realidad el soporte de 5 pesos sería el punto crítico para el papel y recordemos 74% de probabilidad de nuevo mínimo que podrían generar un nuevo mínimo respecto al 27 de octubre. Si vemos el gráfico mensual, en este caso vamos a sacar las líneas, vemos que 5 fue un soporte de relativa importancia en el 2005, pero después de eso básicamente no tenemos nada hasta la zona de 3,50 aproximadamente, así que mucho cuidado con este papel. Lo que estamos viendo es una corrección de todo el movimiento alcista que tuvimos, muy dinámica, así que a tener mucho cuidado y operar solamente con señales claras.